Hola, hoy les vengo a hablar de un elemento de tantos en la construcción que es como algo subvalorado, ignorado, de pronto por la sencillez de su instalación o muchos quizás pensarán que en su fabricación y se trata de los topellantas. Bueno, y les voy a hablar de los topellantas porque todo surge en conversaciones a lo largo de mi experiencia, en conversaciones con amigos, con colegas, con personal técnico, en fin, vamos a ver, mira, en centros comerciales, en viviendas, en estacionamientos, parqueaderos ver cómo en unos lugares está en una forma u otra cuando los elementos no son similares por ambas caras, ¿cierto? Y bueno, surge la pregunta, ¿por qué? ¿Qué es lo que desconocemos? ¿Por qué sucede esto? Entonces decidí hacer una encuesta. Bueno, y la encuesta que formulé hace algún tiempo ya en mi red de LinkedIn, para mirar si lo de la realidad se ve reflejado en una red que generalmente es técnica, ¿cierto? A nivel profesional. La pregunta era, ¿cuál es la forma técnicamente correcta de instalar los sopellantas? Las opciones de respuesta. Contacto con el lado más bajo, contacto con el lado más alto, es decir, el contacto de la llanta con el tope, depende de la forma o es indiferente, funciona igual. Tuvimos una muestra pues a unos o pocos votos, sin embargo se ve reflejado lo que pasa en el día a día, ¿cierto? La opción pues que más obtuvo votación fue contacto con el lado más alto. Las conclusiones al final, vamos a seguir, les voy a seguir contando de los topes. El concepto de topes o topellantas. Estos son elementos de seguridad o protección usados en zonas de estacionamiento o parqueaderos en diferentes tipos de inmuebles o espacios. Son elementos similares a un bordillo que pueden ser vaciados en sitio o prefabricados. Pueden instalarse en diferentes tipos de pavimentos rígidos, flexibles, adoquín, gravilla, dependiendo del tipo de la superficie donde los vamos a instalar, es su proceso de instalación, ¿cierto? Y los hay en diferentes tipos de materiales. Ya les voy a mostrar los diferentes tipos de materiales, pero ya con ese concepto, a partir de ahí es la conclusión de no es un elemento que hay que ignorar y más cuando su función es la seguridad o la protección. ¿De quiénes? De todas las personas, usuarios y actores de estos espacios donde están instalados, que generalmente son personas, peatones, conductores y de los mismos vehículos que para eso son. Bueno, esos son los materiales más comunes en los que vienen fabricados los topes y los hay en polipropileno, en caucho, en polietileno, metálicos y en concreto. Bueno, la geometría o la forma de estos elementos de los topes, en muchas fichas técnicas de diferentes proveedores es muy común que nos encontremos este concepto de que la geometría de los topes es un paralelepípedo, pero pues es mejor para mí si el concepto pues en general lo llaman trapecio o trapezoide porque no todos son paralelepípedos.
Bueno, acá les dejo una listica de las principales normativas relacionadas con la fabricación de los topellantas, básicamente pues en concreto, que son los que más usamos acá en Colombia por lo menos hasta ahorita. Y encontramos pues la reglamentación en la NTC, la norma técnica colombiana, en cuanto a materiales, proceso de elaboración, curados, ensayos que se le deben hacer a estos elementos y demás. Bueno, y en cuanto a normativa como tal del elemento, tenemos la norma Icontec, la NTC 4109 de 2019, donde encontramos todo lo relacionado con los topes prefabricados. Es, digamos que lo que hay más completo en cuanto a estos elementos. La verdad, nos hacen falta relacionarlos un poco más en normativa y prestarle un poco más de atención, ya que es un elemento de seguridad. Y en la norma en vías, en el Manual de Señalización Vial 2024, aprovecho a invitarlos que estamos estrenando manual de señalización vial, bien juiciosos, lo descargan, ya está disponible para descarga. A principios de este año se hizo el lanzamiento, se lo leen, se actualizan en conceptos y lo más importante, lo aplican a sus proyectos. Bueno, la norma ICONTEC 4109 nos dice que la geometría de nuestros topes debe ser en cuanto a la altura, ¿cierto? Eh, Depende del tránsito. Entonces, cuando tenemos un tránsito corriente, es decir, los automóviles, buses y algunos camiones, nuestros topellantas deben tener una altura mínima de 150 milímetros cuando tenemos un tope con perfil remontable, es decir, que los vehículos puedan remontar ese tope. Y de 200 milímetros de altura cuando tenemos un tope en perfil barrera. Ya en un momentico les voy a mostrar las figuras para que lo asocien más fácil. Y cuando tenemos un tráfico, un tránsito pesado, usamos una altura mínimo en perfil remontable de 250 milímetros y una altura de 300 milímetros mínimo cuando tenemos topes en perfil barrera. Bueno, siguiendo con la norma ICONTEC 4109, nos dicen que tenemos dos perfiles comúnmente, y es el perfil barrera y el perfil remontable. Son los que están reglamentados. El perfil barrera no me permite que el vehículo me remonte por la forma que tiene. Y esas dimensiones son las mínimas. Y el perfil remontable sí me permite, por su forma, que el vehículo lo remonte, más no lo traspase. Es diferente. O sea, del todo no, que lo remonte, que en la velocidad que venga y la reversa y todo, me alcance a remontar un poco la llanta, pero no lo pase porque es un elemento de seguridad. Básicamente, con este tema de la forma, la recomendación es, si por diseño ustedes tienen, a pesar de que la norma asigna los topes según el tránsito, incluyan el tránsito peatonal, los usuarios, todo el entorno. Si en los diseños ustedes tienen luego de un estacionamiento, un andén, un sendero peatonal, un paso peatonal, la sugerencia es utilicen siempre un tope en perfil barrera. O sea, es por seguridad, váyanse a la fija. Estos topes que son los que más se ven de perfil remontable, utilícenlos en sus proyectos en zonas que colinden con muros y zonas no transitables, pues como por otros usuarios, por seguridad, para que cumplan su función correctamente y tengamos pues como esa precaución. Todos los proyectos son un mundo diferente y con unas necesidades específicas. Si en los diseños les hacen
el diseño y especificaciones como tal del tope, las seguimos, pero si no las tenemos, tengamos en cuenta la normativa que hay. Bueno, y el manual de señalización vial nos habla generalidades de los topes. Nos dice que es un elemento delimitador que generalmente viene en forma de paralelepípedo, es decir, que tiene dos caras paralelas simétricas, que generalmente viene pintado de negro con sectores o franjas amarillas o blancas, que no debe tener, pues no es necesario que tenga elementos retroreflectivos. em, que debe tener una resistencia mecánica al impacto y una resistencia al desgaste por fricción, que su instalación es por medio de anclajes o puente adherente, y esas son las generalidades que nos dice el manual. Bueno, ahora, yo como profesional de la construcción, en mi experiencia, les sugiero que he visto que estos topes, así con esta altura de servicio de mínimo de 8 a 10, generalmente son remontados en su totalidad por los vehículos. Ahí tenemos varios factores. Obviamente es el humano, es de su cultura, su educación, de seguir normas, que hay unas velocidades mínimas que cumplir, unas velocidades máximas permitidas, ¿cierto? Mejor. En estos lugares de estacionamiento no las cumplen o por desconocimiento, falta de práctica o despiste, en fin, pueden haber fallas humanas que accionen mal un vehículo, nos remontan estos topes. Entonces, para mí es más a la fija y es más recomendado, siempre que teniendo en cuenta las condiciones de los lugares. Si nosotros tenemos, es como evaluar los riesgos cuando tengamos los lugares en operación y en servicio. Si nosotros tenemos estaciones de parqueo que en la parte posterior tenemos andenes, senderos peatonales o franjas peatonales, elementos importantes de redes de servicio, gabinetes y demás, u otra infraestructura costosa, importante para la operación de ese lugar. Siempre nos vayamos a la fija con un perfil barrera y con las alturas mínimas que nos da la norma Icontec. Las recomiendo más porque para mí, en la experiencia que tengo, estas alturas por comportamientos y ya lo que les mencioné, son remontables con facilidad en su totalidad y no es lo más recomendado. Y en cuanto al anclaje, em, dicen, pues la norma no nos amplía como mucho, pero yo les recomiendo para que no le dejemos problemas a las personas que operan estos lugares, en los mantenimientos a futuro, es a la fija, es mejor usar los dos sistemas anclados y con puente adherente. O sea, los dos, usar las dos. em, métodos de instalación es lo mejor. Uno u otro, pues ya ustedes escogen, pero pues es mi recomendación. Y ya, eso es como lo que les dejo. Estos topes con estas alturas mínimas, se los recomiendo si no están en lugares que sean estacionamientos, que sean en altura, que si alcanzan a ser remontados los vehículos no pasen tope, muro y caigan y pues si está en compromiso la vida de personas, ¿cierto? Aparte de las pérdidas económicas y demás. Pero si estamos en lugares que no tienen como tanto riesgo y detrás de una zona de estacionamiento no hay como mucho cosas muy relevantes, ahí sí pueden usar con más tranquilidad estas alturas de servicio que nos dice el manual de envías, pero ahí les dejo mi recomendación.
Em, ya cada cual sabemos que todo proyecto, cada proyecto es un mundo, pero es algo que pueden considerar y pues con la experiencia uno se va dando cuenta de todas estas cositas. Bueno, y ya para finalizar, entonces, súper importante, para la elección del tope, tengan en cuenta su función, los riesgos, la vida útil y el mantenimiento. Así los que construyamos no seamos los mismos que hacemos mantenimiento, tenemos que tener en cuenta este factor también, súper importante. Bueno, y ya con toda la información que les he comentado, a manera de conclusión, les quiero decir, para quienes hacen la normativa, no subvaloremos ni menospreciemos la importancia de elementos pequeños que creemos que cumplen una función pequeña. Los topes son elementos de seguridad, delimitan, sí, pero son de seguridad. La seguridad es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta en la construcción, en todos los aspectos. Em, Incluyámoslos en la norma, ampliemos un poquito más la información. Puede ser corta, sencilla, pero hace falta. Estamos muy pobres en muchos elementos, no tenemos información, quedan abiertos a interpretación de profesionales, cada cabeza es un mundo y por eso es que vemos unas cosas hechas de una forma y de otra en diferentes partes. ¿Correcta cuál es? Pues ya hay que meterle un poquito más como de estudio y lógica a la cosa. Bueno, profesionales y técnicos y personal de apoyo en las obras, juiciosos, hagan las cosas con juicio, analicen estos cuatro factores que les dejo ahí y con seguridad vamos a tener em, cosas, elementos y espacios funcionales, y que nos cubran las necesidades como deben ser. Los fabricantes, por favor, no todo el mundo se las sabe todas, entonces es muy importante que ustedes en las fichas técnicas de los elementos que fabrican y que nos venden incluyan cosas importantes como adicional a las características que cumplen estos elementos con la normativa es cómo los instalo, porque no todo el mundo lo sabe. Así sean profesionales, no todo el mundo tiene esos conocimientos. Entonces acuden o a fichas técnicos de los proveedores o a la norma. Y si no encontramos esa información en ninguna parte, entonces por eso es que vemos este tipo de casos que vemos en espacio las cosas puestas de una forma, de otra, nadie sabe cuál es la forma correcta. Y ya para concluir el tema inicial de la encuesta, habrían dos respuestas correctas que serían depende de la forma, porque depende de la forma es su instalación correcta, ¿cierto? Cuando el tope no es simétrico, trapezoidal, la respuesta correcta sería la instalación por el lado más bajo, ¿cierto? Ya, ahí les dejo, ojalá les sirva este contenido y escriban sus comentarios, sugerencias, hagan sus aportes y entre todos nos ayudamos en conceptos y en conocimiento. Hasta una próxima oportunidad.